Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta, un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, portales, las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas, con el acontecimiento político de América Latina. Gustavo Petro gana la primera vuelta en Colombia. El dirigente del Pacto Histórico, el líder político del progresismo colombiano, ganó la primera vuelta, pero tendrá que ir a una segunda. ¿Qué dice página 12 de Argentina? Con un fuerte voto castigo al oficialismo, la izquierda se acerca a la presidencia en Colombia. Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, superó el 40% de la primera vuelta y se perfila como favorito para la segunda del 19 de junio. Aventajó por unos 12 puntos a Rodolfo Hernández, el outsider de derecha que dejó afuera del balotaje al candidato apoyado por el gobierno de Iván Duque, es decir, se refiere al candidato del uribismo. Ahí se fue la fotografía, el momento en que saludaba a sus simpatizantes y seguidores Gustavo Petro. Petro es de primera, dice el titular de página 12. De igual manera, en otros medios de comunicación veremos más adelante más información, pero queremos destacar esta noticia del Universo de Guayaquil. Frente a una unidad de la policía estalla otro carro bomba. Van 5 carros bomba en menos de 15 días en Ecuador. El fiscal Francisco Freire consideró el hecho como un acto terrorista. Hay un detenido para investigaciones mientras la policía sospecha de los tiguerones. Pero también es cierto que en algunos espacios se comenta que esto fue una retaliación a la policía, como lo confirmó también en cierta medida el ministro del Interior, Patricio Carrillo, de que era una retaliación de los tiguerones porque los policías y algunos vecinos más de la zona habían borrado de las paredes los grafitis de los tiguerones. Entonces, la retaliación fue explotar un coche bomba, un carro bomba, frente a esta unidad de la policía. La nota en cuanto a Petro y Hernández, que van a segunda vuelta de Colombia, muy chiquitica en el Universo, que siempre le dará prioridad a otros temas. Pasamos a últimas noticias de Caracas. En este lunes 30 de mayo, Petro sobrado a segunda vuelta en Colombia. Lideró la elección con más del 40% de los votos, pero no logró vencer en primera vuelta. Si se aplicara el sistema que ya hay en otros países, por ejemplo en Ecuador, de que superado el 40% y una diferencia de 10 puntos con respecto a su inmediato seguidor, este momento habría sido presidente electo Gustavo Petro, porque este es un sistema, un modelo que sirve precisamente para que no tengamos esa otra situación que ha ocurrido en Ecuador, que ha ocurrido en otros lados y ahora en Colombia, que es que el primer lugar tiene una gran ventaja, pero en la segunda se juntan todos los demás y puede ganar. Así que, bueno, esperaremos entonces a la segunda vuelta, que será en junio, en próximos días nada más, y veamos lo que dice en cambio la nota de últimas noticias. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, representante de la derecha, yo diría del cierto neofascismo colombiano, se medirán en la segunda vuelta de la elección presidencial que se realizará el 19 de junio. En la jornada hubo 3 ataques violentos y colombianos residentes en Venezuela presentaron trabas para votar en Cúcuta. Lo más significativo también hay que considerar es la masiva participación de colombianos en este proceso electoral. Veamos ahora otra nota que es de interés y que efectivamente no estará en los demás medios. El bloqueo de Estados Unidos también ha dañado a sus industrias. El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, señala que las políticas del bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela son un total fracaso y están maquinando con la intención de acabar con otro enemigo más potente, más peligroso que ellos dicen es Rusia. Pues sí, quieren acabar con los enemigos de ellos supuestamente, quieren tener a todo el planeta sometido a los de Estados Unidos, pero creo que eso se los está acabando. Más información en distintos medios de comunicación, como mencionaba, fue una noticia de interés latinoamericano. Empresario, dice el Mercurio, da la sorpresa y pasa segunda vuelta. Empresario, no es que era un ex alcalde de una ciudad colombiana y no es que está procesado por delitos de corrupción, así que empresario no solamente es eso, porque habría que señalar, empresario da la sorpresa y pasa segunda vuelta junto al candidato de la izquierda
en las elecciones presidenciales en Colombia. Lo que se nota efectivamente es que muchos medios de comunicación desde ayer quieren colocar a Rodolfo Hernández como la gran figura política y prácticamente minimizar o subestimar el triunfo de Gustavo Petro. Un triunfo contundente, rotundo, y que además da cuenta de una necesidad de cambio, pero hacia otro lado, pues no el cambio que quiere el empresario, entre comillas, Rodolfo Hernández, un empresario que se ha expresado incluso con palabras de adulación a Adolfo Hitler, y que es un tipo violento. Según sus expresiones, circularon ayer varios videos de cómo se comportaba con sus empleados en la alcaldía. Si no me equivoco, puede ser que me equivoque, de Bucaramanga, pero ahí está. Ahí tienen la portada del Mercurio. Y vamos a los portales informativos. China conversa con países del Pacífico sobre el acuerdo regional. La gira del canciller chino por algunas naciones insulares del Pacífico ha levantado las alarmas en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, China no puede reunirse con sus socios cercanos, prácticamente de la misma zona, porque enseguida Estados Unidos se preocupa. Ellos que forman parte, es decir, los Estados Unidos forman parte de otro continente, se preocupa por lo que hace China en su propio continente. Así es. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver otra noticia que Estela puede ver en Telesur. Fallece periodista hondureño tras ser herido de bala en un acontecimiento que lo explicaremos en los espacios informativos. Más información ahí la tienen ustedes. France 24 también destaca en su portal el arduo camino que deberá transitar la izquierda de Petro para llegar al poder en Colombia. No es la izquierda de Petro, es el progresismo. Ahí se han juntado varias fuerzas políticas. La misma candidata vicepresidencial, Francia Márquez, responde, es una expresión política de los movimientos sociales afrocolombianos, de los movimientos campesinos que han luchado contra la minería ilegal, contra la violencia. Así que no es la izquierda de Petro, es la izquierda colombiana que se ha juntado para posibilitar una candidatura y luego un triunfo del progresismo en Colombia. Toda la información que tienen ahí ustedes pueden apreciar de France 24, pero el sesgo no se deja de señalar ahí. Vamos con RT a propósito de lo que ocurre en estos momentos en Rusia, que como ya les hemos dicho, cuando más esconden la información es cuando algo está ocurriendo. 5 muertos, varios heridos y 3 escuelas destruidas tras un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el centro de Donetsk, dice RT en este momento. Algo está pasando ahí, pero como no tenemos toda la información, usted puede supeditarse si quiere a RT, a Telesur, a Sputnik, por ejemplo, donde encontrará información muy importante para entender esto. Porque, por ejemplo, esto no se dice. Reportan que Polonia entrega a Ucrania obuses autopropulsados. La pregunta es, ¿Europa está metida en la guerra de Ucrania? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿por qué no lo reconocen? ¿Por qué no lo asumen? ¿Por qué dejan que sean los ucranianos los que pagan con muertos y con todo lo demás una guerra que es propulsada por Estados Unidos? Un conflicto financiado, alimentado y suministrado de armas y de todo material bélico por parte de Estados Unidos y de la OTAN. ¿Por qué no se declaran abiertamente una guerra de la OTAN contra Rusia? Y el canciller Lavrov dice, Rusia juzgará las intenciones de Europa solamente por hechos prácticos. Hemos aprendido una lección muy seria. Palabras muy sabias en este caso de Lavrov a propósito de lo que está ocurriendo en ese conflicto. Vamos cerrando con la agencia EFE, también destaca lo ocurrido en Colombia, que dice, vota por el cambio sin definir cómo ni hacia dónde. Ustedes interpretan a su modo, señores, de la agencia EFE, pero en la práctica hay una clara tendencia. Más del 40% de los colombianos optó por una opción, valga la redundancia, o por una tendencia de izquierda. Así que si se plantean en esa lógica, pues habría que pensar así. Es verdad también que los dos candidatos que siguen a Petro, sumado los dos, podrían sumar incluso un 50%, pero los votos no se permutan, no se pasan automáticamente y habrá que esperar al 19 de junio. Pero bueno, de esto estaremos hablando más adelante y también en nuestros espacios de análisis, de opinión y de entrevistas hablaremos de lo ocurrido en Colombia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.